bendición de la alabanza, porque la alabanza es algo que rompe cadenas en nuestras vidas. Amén. ¿Qué crees? Amén. Bueno, mi hermano, primero quiero hacer unas peticiones de oración. Quiero que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a orar por algunos hermanos de aquí de la congregación. Recuerda que la palabra dice que debemos orar unos por otros. Amén. Amén. Y ese es nuestro deber, esa es nuestra tarea. El día de hoy hay una hermana que se llama María Elena Moreno. María Elena, perdón, pastor. Es de parte de María Elena Hurtado. Muchos saludos. Se va para la clínica porque la hermana de la mamá de ella, o sea, la tía de ella, está agonizando. Entonces, ella no conoce los caminos del Señor. Entonces, pide oración por la tía para que el Señor haga la voluntad en ella y pueda recibir de la palabra que ellos me van a llevar ahorita, porque la tía pues ya ella tiene complicación de males de los riñones, neumonía y todo, entonces pues ya está muy mal y los mandó a llamar para despedirse de ellos. Entonces, que gracias por la oración. También vamos a orar por la mamita de la hermana. ¿Es Beatriz? Sí, señor. Su mami, Beatriz, que tuvo una intervención quirúrgica, entonces está en recuperación, ¿verdad? Entonces vamos a poner esas peticiones y si usted tiene alguna petición, ahí lo vamos a acompañar también en oración, ¿verdad? Amén. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Sabemos a quién acudimos, Señor. Tú eres el gran Dios, creador de los cielos y de la tierra, Señor. Y creemos en ti, creemos en tu palabra, puesto que tú no la dejaste, Señor. Creemos que en ti, Señor, y en tu voluntad, Señor, cualquier palabra que desatemos, Señor, tú la harás, Señor, si es para salvación, Señor. Por eso, Señor, en la mañana de hoy pedimos, Señor, por nuestras hermanas, Señor. Pedimos por aquellos, Señor, que no te conocen, mi Dios. Aquella hermana Flor Moreno, Señor, que tal vez no conoce de ti, Señor, pero si hay alguien que está, Señor, en camino y que va a pronunciar una palabra tuya, Señor, la respaldamos, Señor. Que seas tú, Señor, haciendo entender a esta mujer, Señor, que necesita de ti, necesita de tu salvación, Señor. Por eso pon palabras de salvación en esta mujer, Señor. En esta mujer diligente, Señor, que basta ya, Señor, a llevar y a proclamar tu palabra. Y que si ha de ser así, Señor, que esta mujer pueda conocer, Señor, de ti y pueda verte, Señor, en los cielos, Señor. Enviamos, Señor, un respaldo espiritual y que el enemigo, Señor, no entorpezca, Señor, tus planes. Te damos muchas gracias en la mañana de hoy. También pedimos, Señor, por los hermanos, Señor, de la congregación que están enfermos, que están en debilidad, Señor. Los ponemos delante tuyo, sabiendo que tú tienes el poder de sanar, Señor. Tú tienes el poder, mi Dios, de restaurar, de curar y de hacer nuevas todas las cosas, mi Dios. Por eso nos encomendamos a ti, Señor. Encomendamos a mis hermanos, Señor. La hermana Beatriz, Señor, la ponemos delante tuyo en este proceso de recuperación, Señor. Yo sé, Señor, que tú tienes grandes planes, Señor, para ellos, Señor. A cada hermano que tenga dificultad en su salud, Señor, lo pongo delante tuyo, Señor, sabiendo que tú vas a obrar, mi Dios, sabiendo que yo confío en el Dios Todopoderoso, Señor, que sana y restaura. En tu nombre, mi amado Jesús, amén y amén. Un aplauso para el Señor. Vamos a dar unos, pueden sentarse mis hermanos. Tenemos unos anuncios especiales. Vamos a estar
tratando de abrir un ministerio, un grupo, más bien un grupo de danzas para las niñas que quieran inscribirse, más o menos desde los 4 o 5 años en adelante, más o menos hasta los 12, 13 años. Vamos a tener unas chicas que sirven en otro ministerio para que nos van a enseñar. ¿Sí? Ustedes saben que la danza es muy importante, primero para que las niñas estén aquí y el mundo no se las lleve. ¿Sí? Y segundo, para que estén en comunión con Dios. ¿Sí? Y tercero, también para que ministren la presencia del Señor. Entonces, si usted tiene alguna de sus hijas, de sus sobrinas aquí, vamos a estar dando unos talleres para que las niñas puedan crecer en el Señor. No solamente es bailar o danzar, es recibir palabra de parte del Señor. Una palabra especial para estas niñas danzarinas. También vamos a establecer una semana de congregación, de comunión con el Señor, de consagración con el Señor, vamos a llamar la semana de conexión. ¿Sí? Esta semana va a ir del 13 jueves, el 13 jueves, el viernes 14 y el sábado 15 de febrero. ¿Sí? Entonces, durante esta semana vamos a tener unas palabras, unos invitados especiales aquí en el culto. Van a ser los días jueves, viernes y sábado a las 7 de la noche. ¿Sí? Entonces, para que como congregación nos apartemos para el Señor. Si ustedes quieren venir, el jueves va a ser una palabra dirigida especialmente para las mujeres. El viernes va a ser una palabra dirigida especialmente para los varones. Y el sábado una palabra dirigida especialmente para los jóvenes. ¿Sí? Entonces, para que ustedes puedan venir, decirle a su familia, venir, vamos aquí a tomar tinticos, sino a sándwich, vamos a hacer algo bonito, como la semana navideña que tuvimos, que fue muy bonito. Así mismo vamos a tener esta semana de conexión con Dios. Bueno, además, el día domingo, que es 16, vamos a tener nuestro culto de primicias. ¿Sí? Recordemos que la primicia es lo primero que yo recibo del fruto de la tierra, se lo entrego al Señor. ¿Sí? Lo primero que usted, pues ya no sé, es un poquito tarde porque es en febrero, pero no importa, usted lo aparta para el Señor y se lo entrega al Señor y para que Él haga cosas sobrenaturales. Este año vamos a tratar de movernos en el espíritu y en fe. Bueno, por el momento, bueno, vamos a empezar a establecer unos grupos de conexión, también unos días de ayuno aquí en la iglesia para que nos congreguemos. Ya esa información se la vamos a estar dando un poquito más adelante. Y las vigilias. Después de la semana de conexión, vamos a empezar con unas vigilias todos los viernes. El último viernes, todos los viernes no, el último viernes del mes. Entonces vamos a estar aquí en vigilia más o menos de 7 a 10 de la noche, más o menos. De todas maneras, cualquier información nosotros les estamos dando por los grupos y por los líderes que hay acá. ¿No? Entonces, para que ustedes estén muy atentos en estos días, que van a ser de bendición. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, ayúdanos y revélanos de tu palabra en este día, mi Dios, que seas tú tocando corazones, tocando vidas, y que seas, Señor, haciendo cosas nuevas en nuestra vida. En tu nombre, mi amado Jesús. Vamos a ir a Juan 8:31. Juan 8, versículo 31. Amén. Amén.
Dice, ¿ya lo tienen? Es de cierto tiempo. La verdad os hará libres, dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis en mi palabra, ¿no? Esa es una condición. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú, seré libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto, lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Recordemos que Jesús decía que el padre de ellos era Satanás, ¿no? Entonces voy a empezar con esta palabra. Esta palabra le he puesto por nombre un verdadero discípulo. ¿Un verdadero qué? Discípulo. Mi hermano, ¿usted es un verdadero discípulo? Amén. Eso, dígalo sin miedo. Pero primero vamos a ver cómo es un verdadero discípulo. Las últimas palabras de Jesús en el libro de Mateo nos invitan a ser discípulos. En Mateo 28, del 18 al 20, ¿recuerdan? Que fue la palabra que hablamos hace 8 días, que era la verdad, la palabra revelada o la voluntad revelada de Dios. Está en Mateo 28, 18, ¿sí? Que dice: ir y hacer, bueno, toda potestad me es dada sobre el cielo y sobre la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la voluntad del Padre. Pero nosotros estamos cumpliendo la voluntad del Padre. A veces sí, a veces no. Eso es lo que nosotros debemos entender que debemos hacer discípulos. Pero para ser discípulos debemos ser buenos discípulos. Porque yo, ¿cómo le voy a enseñar a otro algo que no he aprendido? Si yo voy a ser discípulo, empiezo a enseñarles mañas, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a ser buenos discípulos primeramente para poder hacer discípulos. Amén. Hay dos tipos de personas en el mundo: los que están en misión y los que son misión. Diga, los que están en misión y los que son misión. Los que están en misión, ¿qué hacen? Pues haciendo la obra del Señor, trabajando para ejecutar la misión que nos encomendó el Señor. Y los que son misión, pues son las personas a las que debemos alcanzar, ¿cierto? Porque todavía no saben o no conocen bien de Jesús o tienen dificultades para ejecutar la misión. Pero si somos misión, deben venir por nosotros a ayudarnos. Para ser discípulos, primero yo debo ser un buen discípulo y debo entender y tener muy claro el concepto de quién es mi maestro. ¿Quién es su maestro? Cristo Jesús. Él es nuestro único maestro. Él es el único que debemos entender y tenerlo muy claro.
Para ahondar más sobre el tema de qué es un discípulo, vamos a ir a leer o vamos a entender en el diccionario, a buscar en el diccionario qué es un discípulo. Un discípulo es una persona que sigue las enseñanzas de su maestro, las guarda, las practica, las defiende y las enseña. Las guarda, las practica, las defiende y las enseña. ¿Sí? Vamos a ir a Mateo 23:3. Ahí cerquita, el primer libro del Nuevo Testamento. ¿La tienen? Mateo 23:3. ¿Qué dice? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Amén. Dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, que quiere decir maestro, maestro. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Nosotros somos hermanos. ¿Sí? ¿Quién es nuestro maestro? Jesús, el Cristo, que murió en la cruz por nosotros y que resucitó. Los fariseos leían la palabra y la enseñaban, la palabra de Moisés, ¿sí? que Dios le dejó a Moisés, pero no la practicaban. ¿Sí? Entonces por eso Jesús les dice que hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen, porque ellos ponen cargas pesadas, pero no las practican. ¿Sí? Debemos saber quiénes somos en Jesús. Sí, déjeme decirle esto, hermano, con todo el cariño, con todo el amor. Si tú no eres discípulo de Jesús, te aseguro que vas a ser discípulo del diablo. Si ustedes o si nosotros no somos discípulos de Jesús, vamos a ser discípulos del diablo o del mundo o de las cosas de este mundo, que en realidad son del diablo, porque el príncipe de este mundo es Satanás. ¿Sí? Entonces debemos empezar a seguir y hacer las cosas que Jesús nos enseñó en su palabra. ¿Sí? ¿A quién sigues hoy? Muchos de los jóvenes que tenemos hoy tienen sus redes sociales. Y en las redes sociales tienen algo que se llama follow. Following, ¿sí? que quiere decir a quién siguen. Entonces, follow es seguir, darle me gusta o seguir. ¿Sí? Entonces, en el Facebook hay una manito, ¿me vas a seguir? Y sí, lo sigo. ¿Sí? Aquí el mejor cocinero del mundo, y eso hace cocinas y envía videos. Yo estoy siguiendo, yo conozco un amigo que es joven y que sigue a un cocinero reconocido mundialmente. Y usted ve a mi amigo es gordito. ¿Por qué? Pues porque practica las cosas que hace el cocinero. Entonces hace una buena cocina y come, se engorda. Pero nosotros debemos seguir a Cristo y las cosas que Cristo hizo y nos enseñó. Lo que pasa es que a veces tenemos cosas que no dejan que nosotros sigamos verdaderamente a Cristo. Para ser un buen discípulo, debo saber quién es mi maestro y debo defender las cosas que me enseña mi maestro y hacerlas y practicarlas. Pero hay cosas en mí que no dejan que yo siga a ese maestro. Y ahí vamos con el segundo punto. Para ser discípulos de Jesús debemos trabajar en ser discípulos de Jesús.
Por ejemplo, una de las cosas que de pronto pues, no está escrito en la Biblia así tácitamente, pero que yo empiezo a molestar un poquito, y es con la puntualidad. ¿Sí? Porque en los trabajos, yo le decía a una hermana esta mañana, en los trabajos somos puntuales. Porque si llegamos tarde, ¿qué pasa? Pues nos ponen un llamado de atención, nos llaman la atención, nos hacen ir a recursos humanos, en otros trabajos nos descuentan, ¿sí? Pero para servirle al Señor, pues no llegamos puntuales. Entonces, una de las cosas que genera o que debemos hacer como buenos discípulos o como verdaderos discípulos es llegar temprano. No le estoy echando indirectazos a nadie, ni a la última que llegó, no mentira. Nadie te vio acá, solo los de atrás. Pero la puntualidad es muy importante, ¿sí? En nuestra vida y debemos empezar a trabajar en ello. Yo era una de las personas más impuntuales de la vida, ¿sí? Pero en el trabajo pues me enseñaron a ser puntual, ¿sí? Y trato de ser puntual también para las cosas del Señor. Porque si yo no soy puntual para el Señor, pues ¿cómo voy a ser puntual para alguien que no me ve, supuestamente, porque sí me ve? ¿Cómo voy a ser puntual para alguien que me está viendo? Entonces, aunque Dios nos ve en todo momento, ¿no? Pero sí debemos esforzarnos en eso. Vamos a ir a 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si yo estoy en Cristo, debo ser una persona nueva. O debo intentar ser una persona nueva. O debo luchar por ser una persona nueva. Yo no puedo ser el mismo si estoy en Cristo. ¿Sí? O sea, todas las cosas que me ataban, las cosas que tenía malas en mi vida, yo tengo que cambiarlas. ¿Sí? Si estoy en Cristo, si no estoy en Cristo, pues no hay problema. Pero si estoy en Cristo, nueva criatura soy. ¿Listo? Entonces debemos esforzarnos y trabajar por ello. Ahí en Gálatas 4, del 9 al 11, lo voy a leer, no es necesario que ustedes lo busquen, porque pues, o si quieren buscarlo pues, rápidamente. Gálatas 4, 9 al 11 dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os querías volver a esclavizar? Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Qué pasa aquí? Pedro se está lamentando porque los de la iglesia de Gálatas o en Galicia empezaron a volverse otra vez a las cosas antiguas que ellos practicaban. Y dice, dice Pablo en su carta a los Gálatas que le da tristeza como ver que ellos, ya habiendo conocido a Dios o Dios conociéndolo a ellos, vuelven a los rudimientos antiguos del pasado. ¿Sí? Si se supone que somos en Cristo Jesús nuevas criaturas, personas nuevas, que esas cosas que nos afectaban antes, que nos debilitaban o que nos entorpecían en nuestra vida, tendrían que ya haber cambiado. ¿Sí? Entonces, ahí les empieza a llamar la atención Pablo a los Gálatas. Eso fue lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, que era una referencia para nuestras vidas, ¿no? Ellos tuvieron que pasar 40 años en el desierto para poder ser formados en el Señor. ¿Debemos pasar 40 años en el desierto para que nos formen el Señor? No. Y menos sabiendo que ya tenemos la palabra, habiendo leído la palabra, que el Señor nos martilla, que el Espíritu Santo está trabajando con nosotros,
viendo la obra de Jesús en la cruz, no debemos otra vez volver a los rudimentos del pasado. ¿Sí? Era lo que hablábamos hace 8 días, de cómo el pueblo de Israel, teniendo a Dios de su parte y sabiendo la voluntad del Padre, que era ganar todo ese territorio lo más rápido posible, ¿qué pasó? Pues le tocó esperar 40 años para poder sacar a su pueblo y que murieran todos los que viven. Entonces debemos empezar a cambiar nuestras cosas. Hay costumbres, hay hábitos, hay rutinas, hay tradiciones, hay vicios, hay pecados y hay ataduras que no nos dejan ser buenos discípulos de Jesús. ¿Y cómo se llama la palabra de hoy? ¿Ya se les olvidó? Como no está escrito. Un verdadero discípulo. ¿Sí? Si yo quiero ser un verdadero discípulo, pues tengo que esforzarme para ser un verdadero discípulo. ¿Sí? Y tengo que dejar todas esas cosas de mi vida. El Señor debe limpiar nuestras vidas para poder ser unos verdaderos discípulos. Esto es el verdadero nuevo nacimiento. ¿Recuerdan cuando Jesús en Juan 3 habla con Nicodemo? Y Nicodemo no entendía cómo es esto de nacer de nuevo. Y Jesús decía, pues si no saben las cosas del Espíritu, pues si usted, siendo maestro de la ley, no entiende las cosas espirituales, mejor dicho, pues prácticamente estamos en la hora. ¿Sí? Entonces, hay cosas, vamos a definir estas palabras para tener un mejor entendimiento de a lo que nos vamos a enfrentar durante todo este año. ¿Listo? No se me haga boca. Costumbres. Tenemos que vencer costumbres. ¿Qué es una costumbre? Es una manera habitual de actuar o de comportarse. Un hábito, práctica, uso, estilo, rutina, usanza o moda que yo hago generalmente en mi vida. Eso es una costumbre. ¿Sí? Hay costumbres buenas como hay costumbres malas. Y cada uno en nuestras vidas tenemos unas costumbres, ¿cierto? Me acostumbré a levantarme a las 8 de la mañana. Eso es una costumbre. Puede ser buena en la medida de que a 8 de la mañana es un horario para uno levantarse bueno. Pero puede ser mala cuando el culto comienza a las 7 de la mañana. Entonces se levanta a las 8, pues es una mala costumbre. ¿Sí? Es un ejemplo. Hábitos. ¿Sí? ¿Qué es un hábito? Es un modo especial de proceder o conducirse, ¿sí? Adquirido por repetición de actos iguales o semejantes originados por tendencias instintivas, ¿sí? Pueden haber buenos hábitos como malos hábitos, ¿sí? Un buen hábito es bañarse todos los días. Aquí en Sudamérica es un buen hábito, pero ese hábito no lo tienen en Europa. En Europa se bañan cada 8 días o cada tercer día. Y usted me dice, pero ¿por qué tan cochino? Pues no, pues que los sudamericanos tenemos muchos ríos, tenemos muchas fuentes fluviales, tenemos mucha agua. Entonces por eso nos bañamos más constantemente. Para nosotros el agua normal, pero para ellos es más importante el agua, la cuidan más. Ustedes se han visto en Europa esos ríos que hay, cristalinos. Y veo un río acá, el río Bogotá, eso está más fuerte. Entonces allá cuidan mucho el agua y se lavan cada 4, cada 8 días. Y lo que se aplican son perfumes. Por eso en Francia es la capital de los perfumes, porque allá es donde menos se van. Revuelven el mugre con el perfume. Entonces, y usted lo puede ver por internet, usted busque las costumbres de Europa. Es decir, se bañan
Entonces, los hábitos, eso es un hábito, ¿sí? Rutina. La rutina es una costumbre o hábito que se adquiere al repetir una misma tarea o actividad muchas veces. Esto implica una práctica que con el tiempo se desarrolla de manera casi automática, ¿sí? Sin necesidad de utilizar el razonamiento, ¿sí? Entonces, una rutina que por lo menos yo le estoy enseñando a mi hija a tender la cama, y ella siempre me dice, papi, ¿será que la puedo tender así, solo estirando así? Yo, no. No es que no la pueda atender así, sino que yo le estoy enseñando a que adquiera una rutina y un hábito bueno por las mañanas, que es tender su cama bien. Entonces yo apenas le veo que está así toda tendida así, yo se la enseño, hágalo bien. Hasta que, porque es que ella está adquiriendo un conocimiento, los niños adquieren un conocimiento. Entonces, hasta que ella ya lo haga automáticamente y yo no tenga que estar diciéndole, tienda la cama bien, yo no puedo dejar de aflojar. Pero ya cuando ella ya lo hace instintivamente, pues ya no le molesto en la vida. Y ella la atiende. ¿Por qué? Porque adquirió una rutina de una práctica que se hacía repetidamente. Y eso la va a llevar a formarse bien. Por lo menos no me va a dejar la cama extendida por las mañanas. Entonces, eso es una rutina. Ahora vamos con los vicios, ¿sí? Un vicio es la inclinación de una persona a realizar actos contrarios a la moral establecida o malas costumbres, ¿sí? Entonces, un vicio puede ser masturbarse, es un vicio, porque es algo adictivo y es algo en contra de la moral. Beber alcohol, ese es un vicio también. Fumar es un vicio. Ahora los jóvenes que les parece muy normal fumar marihuana, aquí a cada ratico pasa normal, no les dicen nada. Ese es un vicio, ¿sí? Entonces, hay vicios que van en contra, todos los vicios van en contra de la moral, ¿sí? Y todo lo que va en contra de la moral va en contra de los preceptos que tenemos, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es un pecado. Un pecado es, bueno, esto lo vi en el diccionario, dice, cosa que se aparta de lo recto y justo, o que falta a lo que es debido, ¿sí? Esa es una definición. Acá hay otra. Transgresión consciente de un precepto religioso, que nosotros sabemos que no son preceptos religiosos, es falta la moral también. O también, la que más me gusta es la definición que le dan en Samaritan Pulse, es una entidad que trabaja con niños. Le dice, pecado es todo lo que pienso, todo lo que veo, todo lo que digo, todo lo que escucho y todo lo que hago que no le agrada a Dios. Esa es otra definición del pecado. O pecado también significa errar en el blanco, ¿sí? Entonces, debemos quitar esos pecados en nuestras vidas. Entonces, ya saben, todo lo que veo, todo lo que pienso, todo lo que escucho, todo lo que hablo y todo lo que hago que no le agrada a Dios. Así se lo enseñamos a los niños en Samaritan. Entonces, ese es el pecado. Y ahora vamos con la atadura. La atadura es una influencia demoníaca oculta que entorpece o bloquea el progreso en la vida espiritual de una persona. Eso usted no lo puede ver. Es más, usted no es consciente de que tenga una atadura. Muchas veces son puertas que abrimos a través del pecado o maldiciones generacionales que vienen y cayeron sobre nosotros,
que no nos dejan progresar espiritualmente. Si yo no entiendo esto, no puedo entender contra qué voy a luchar durante el resto del año. No puedo entender cómo ser un buen discípulo. No puedo entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida este año. Entonces, por eso, todo esto tiene una relación, desde la palabra que dio mi hermano Yair a principio de año, hasta esta palabra, tenemos que empezar a descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero hay cosas que nosotros no entendemos porque son espirituales. Y si yo no practico el espíritu, pues no voy a entender las cosas espirituales. Pero para eso tenemos que empezar a definirlas y a entenderlas. ¿Sí? Por eso esta palabra el día de hoy. ¿Listo? Dice en Juan 3:14, ¿me fue? Dice en Juan 3:14. Sí. Ya. Dice en Juan 3:14. Aquí dice en Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea tenga en él vida eterna. Amén. ¿Quién cree esa palabra? ¿Ustedes creen esa palabra? Porque si no, no estarían acá. Esa palabra es la que nos hace visionar de que podemos vencer estas cosas. Porque si yo creo en Jesús, Él va a trabajar en mi vida y va a cambiar todas estas cosas. Yo no estoy solo, o ustedes no están solos. Ustedes están con Jesús si creen en Él. Ustedes están con el Espíritu Santo si creen en Él. Por más difícil que sea el pecado, usted lo puede superar. ¿Por qué? Porque, se lo digo yo, porque yo también estuve en condición pecaminosa. Y yo tuve que salir y tuve que vivir un proceso. Y tuve que entender qué son todas estas cosas para quitarlas de mi vida. Entonces, por eso les digo que ustedes pueden hacerlo, todos podemos hacerlo. Yo sé que hay algunos aquí que ya lo han hecho y que ya están firmes en el Señor, pero dice la palabra, el que esté firme, mira que no calla. ¿Sí? Y esto es un proceso, en todo momento debemos estar firmes, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Para nacer de nuevo debemos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Sí? La palabra griega para arrepentirse es metanoia. Metanoia significa cambiar de pensamiento. Cambiar de pensamiento. O sea, si yo pienso una cosa y voy por un lado, metanoia quiere decir cambie de pensamiento y vaya para otro lado. Si yo pienso que lo que estoy haciendo es bueno, evalúelo. ¿Cómo lo evalúo? Con la palabra de Dios. Es el único filtro donde yo puedo evaluar si las cosas que estoy haciendo son buenas o son malas. Si son hábitos buenos o son hábitos malos. Si son costumbres buenas o costumbres malas. A través de la palabra. Pero si yo no leo la palabra, pues obviamente pues, le digo a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, cuál es el mejor consejo para la situación que estoy pasando. Y mi mejor amigo, como es pecado, como no es cristiano y como habitualmente peca, pues le va a dar un consejo malo. Y usted va a seguir haciendo las cosas mal. ¿Sí? Ese es el problema. Debemos renunciar a todas estas cosas para verdaderamente ser discípulos de Jesús. Debemos renunciar a las costumbres, a los hábitos, a las tradiciones, a las rutinas, a los vicios, al pecado, a las ataduras que hay en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues entregándoselo a Jesús.
debemos entender que las ataduras es un nivel espiritual muy fuerte, ¿sí? Para eso yo también voy a preparar una palabra en la cual vamos a ver cuáles son las ataduras más frecuentes y cómo vencerlas, porque una atadura, lo que les digo, nosotros no las podemos ver, sino es en el mismo espíritu, ¿sí? Y hay ataduras, se las voy a mencionar más o menos para que las tengamos en cuenta. Ataduras espirituales, que son maldiciones, el ocultismo. Si usted alguna vez estuvo en ocultismo, en brujería, o a veces conocemos a tíos, tías, abuelos, bisabuelos que han estado en esa, posiblemente nos hayan dejado una maldición generacional por ataduras. Que ustedes si saben que en el campo los abuelos hacían, los bisabuelos hacían cosas de brujería y ellos, ¿cómo se dice? Como que dejaban a sus hijos, a sus nietos y a todas sus generaciones para que el diablo las tuviera, ¿sí? O sea, como que los ofrecían en sacrificios, ¿sí? Entonces a veces tenemos situaciones y no entendemos por qué no podemos salir. Eche para atrás, revisemos nuestras generaciones, ¿sí? Revisemos qué hizo nuestros padres, qué hicieron nuestros abuelos. Ustedes no han visto que generalmente cuando una mujer es violada, usted pregúntele a la mamá de esa mujer y también fue violada, y a la abuela y también fue violada, y a la bisabuela y también, porque son ataduras espirituales que corren, y eso hay que cortarlo. Lo mismo, los ladrones. Usted ve una familia de ladrones y el papá, el tío, el bisabuelo, toda la familia son ladrones. ¿Por qué? Porque hay una atadura. Esas son cosas espirituales, ¿sí? ¿Entienden a la hermana? Por favor. Un vasito de agua. Entonces, todas estas cosas debemos, bueno, las espirituales, hay idolatría, sobre todo aquí en Colombia tenemos mucho la costumbre de ser muy idólatras. Nuestra familia fueron idólatras porque son católicas, ¿sí? Religiosidad, también hay mucha religiosidad, ¿sí? Religiosidad. También ataduras mentales. Recordemos que la mente está muy atada al corazón, a los sentimientos, ¿sí? Y dice que debemos empezar a tener una sanidad en nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros primos, nuestros padres, nuestra madre, ¿sí? Perdón, la falta de perdón también es, y se ve mucho en Colombia, la falta de perdón hacia un familiar, hacia un tío, un sobrino, ¿sí? Debemos empezar a sanar eso. Una vida sin propósito. Muchos jóvenes dicen, no, pero yo ¿qué propósito hay en mi vida? ¿Sí? No encuentran una vida con sentido, ¿sí? Cambio en mi forma de pensar. Hay doctrinas que nos meten, sobre todo también en los jóvenes en las universidades, la Universidad Nacional, la Universidad Distrital. Eso está lleno de adoctrinamiento, ¿sí? Enfermedades mentales también nos afectan, y esas son ataduras también. Pueden haber cosas que son clínicamente verdad, ¿sí? Pero también otras cosas que son ataduras. O de la atadura se desarrolla una enfermedad clínica, ¿sí? Entonces, eso debemos entenderlo. Ataduras físicas, pecados sexuales. Sí, muchas veces uno cuando es joven comete errores y se ata con otro joven, con otra joven, y tienen y fornican, y eso ya ha tenido, ahí está su atadura. Las personas que fueron a prostíbulos, a prostitutas,
esas mujeres, usted no sabe con cuántos hombres han estado y cuántas ataduras le dejaron y usted se conecta y también, ¿sí? Hábitos pecaminosos, ¿sí? Que nos atan, la masturbación, ¿sí? El robo, el asesinato. Es que el asesinato es algo muy fuerte porque en Génesis usted ve cuando Caín mató a Abel y la sangre quedó sobre la tierra y dijo Dios que esa sangre iba a clamar y que iba a ser maldito Caín por esa sangre. Entonces el que mata, por eso también es dicho el que hierro mata, el hierro muere, porque esa sangre que derramó pues también lo ató, ¿sí? Enfermedades físicas, a veces tenemos enfermedades que no son ya de viejos, sino son enfermedades de ataduras, ¿sí? que vienen a nuestras vidas y debemos ser libres de todo esto. Todo esto debemos rendirlo a Jesús. Debemos trabajar en estas cosas. Eso no es que con una oración yo levanto las manos y ya. No. La oración sirve para yo decirle al Señor, creo que tú lo puedes hacer. Y tú me vas a enseñar cómo hacerlo. Pero debemos empezar a trabajar en estas cosas. ¿Sí? Que el que se masturba, que ya deje de masturbarse. ¿Sí? El que tiene una maldición y que no sabe, empiece a revisar, a ver sus abuelos, sus bisabuelos, qué pasó. ¿Sí? Que ahí tengo una enfermedad y que no soy sano, que todos los médicos me han visto y me han formulado y nada que sale esa enfermedad. Entonces debemos empezar a investigar por qué tengo esa enfermedad, si en mi familia estuvo esa enfermedad, cómo renunciar a esos pensamientos de enfermedad. ¿Sí? Todo esto es un trabajo que debemos hacer, pero eso no se hace de un día para otro. Es un trabajo que debemos hacerlo constante, todos los días, en oración, en ayuno, ¿sí? en comunión, usted hablando, soltando la falta de perdón. ¿Sabe por cómo se cura la falta de perdón? Hablando. Si usted no se lo dice a un líder o a su pastor o a alguien, usted se lo va a tener ahí retenido. Cuando usted lo habla, le van a dar un consejo para que pueda soltar eso, ¿sí? Vamos a ir a un contexto de aplicación, ¿sí? Porque ustedes miran, sí, pastor, eso es muy bonito, pero yo lo he escuchado muchas veces, pero ¿cómo lo hago? ¿Sí? Entonces vamos a tener un trabajo y vamos a aplicar esto, ¿sí? Entonces dice, para poder librar esta lucha, debo primero cubrirme con la sangre de Jesús. Porque al usted empezar a ponerse firme, a pararse firme, adivine qué va a empezar a hacer el enemigo. Atacar y empieza a tirarle daños y enfermedades y situaciones y cosas y usted no lo va a entender, pero va a estar guerreando espiritualmente. Por eso vamos a empezar a abrir unos tiempos de ayuno, unos tiempos de oración aquí dentro de la iglesia, y también les pido por favor que nos cubran a nosotros como pastores, a mi familia, porque es una batalla ardua y dura, ¿sí? Y ya empezamos ¿sí? Empiezan a suceder situaciones, suceder cosas que no quieren, el enemigo no quiere que usted sea libre de eso, ¿sí? Entonces, librar una batalla espiritual depende de usted solamente, porque si usted un día le da flojera de venir, pues ya empieza a debilitarse, ¿sí? No, usted no lo va a poder librar peleando, luchando. Mire, en la Segunda Guerra Mundial, yo admiraba una cosa que vi, que me gustó mucho. Mientras los soldados iban luchando así con armas y peleando, había uno que era el de la trompeta, o en otros países tenía una gaita, ¿sí? Pero otros eran una trompeta, o había otros con flauta. Ese no cargaba armas, era el único que no cargaba armas, pero ese le daba ánimo a los demás. ¿Por qué? Porque si ese, con su flauta, con su trompeta y sin armas, seguía adelante, los demás decían,
venga, hombre, esté con trompeta y yo con un arma y no voy a seguir adelante. Ese era el que le daba ánimo. Les decía, si ese seguía tocando, todos podíamos ir. Pero, pues apenas lo mataban, pues el ejército se desanimaba, ¿sí? Entonces, como dice la palabra, no es con ejército, no es con lucha, sino es con el Espíritu de Dios. Él es el que está peleando, Él es el que tiene las armas, Él es el que sabe cómo pelear esa batalla. ¿Y yo qué tengo que hacer? Como el de la trompeta, alabarlo, adorarlo, orar, levantar mis manos y rendir. ¿Amén? Amén. Creemos en eso, ¿sí? Eso es lo primero que debemos hacer. Ahora, para librar esta lucha debemos cubrirme con líderes espirituales que me acompañen en ese proceso. Para esto es la iglesia, ¿sí? Aquí vamos a estar unos líderes que estamos fortalecidos en el Señor y que vamos a estar orando y que vamos a estar clamando y que no nos vamos a dejar vencer tan fácilmente, ¿sí? Y si usted quiere un consejo de alguno de ellos, aquí está, ¿sí? Aquí estamos. Si usted quiere un consejo de mi parte, de parte de mi esposa, aquí estamos, ¿sí? Para lograr romper todas esas barreras. No es fácil, ¿sí? Nosotros tampoco es que nos las sepamos todas, ¿sí? Pero vamos a buscar en la palabra y en oración vamos a poder lograr eso. Debemos estar en grupos de conexión. Para eso vamos a crear unos grupos. Es como las antiguas CEFIS, o las CEFIS no, sino G6, perdón, las antiguas G6, o a otros las llaman redes, o otros las llaman células, ¿sí? Pero aquí pues vamos a establecer unos grupos de conexión, con lo cual usted cuando no haya culto, cuando no pueda estar aquí en la iglesia, usted está con el hermanito allá en algún lugar orando, fortaleciéndose, ¿sí? Esos son los grupos de conexión. Debemos tener personas que nos inviten a trabajar en nuestra fe, a crecer en nuestra fe, que nos motiven y sean ejemplo. Debemos empezar a tener una lectura bíblica ordenada, ¿sí? Una palabra ordenada, ¿sí? Con una consecución, empezar a leer un libro y terminar el libro, ¿sí? Porque muchas veces empezamos a leer Nehemías y después ya llegó un grupo y dijo, no, entonces leamos Sofonías. Y ya entonces me saltó Sofonías, no terminé de leer Nehemías, pero no leí tampoco Sofonías. Y después Habacuc, y así, ¿no? Muy desordenado. Toca empezar un libro y terminarlo, ¿sí? Y después seguir con el siguiente. Por eso es que muchos cristianos no han leído la Biblia completamente, porque se ponen a picar acá, picar allá, picar aquí, y no hacen nada, ¿sí? Entonces, debemos tener un estudio bíblico. Vamos a implementar también unas escuelas de formación que son por niveles. Entonces, vamos a intentar que ustedes vengan aquí a la iglesia, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, hasta que se gradúen, ¿sí? Los que ya lo vieron, pues no es necesario, pero los que no lo han visto deben hacer ese proceso. O si usted quiere volverlo a ver, pues vuelve a ver, no hay problema. Y vamos a tener una graduación de esas escuelas. Y también debemos empezar a desarrollar un crecimiento en el liderazgo. Mi hermano, usted no se puede quedar todo el tiempo ahí en la silla, porque la silla se nos cae, se nos parte. Esas sillas son muy resistentes, pero usted debe empezar a hacer ministerio, a hacer obra, ¿sí? A hacer misión y no estar en la misión, ¿sí? Hacer la misión. Debemos empezar a ser verdaderos discípulos de Jesús, que buscan y bautizan y ganan, ¿sí? Eso es lo que debemos empezar a hacer, ¿sí? No porque usted ya tenga una edad avanzada no pueda ganar. Eso es mentiras del diablo. Usted puede ganar hartos, ¿sí? Y eso para la gloria del Señor. Entonces, vamos a empezar un proceso de discipulado, ¿sí?
en lo cual usted es un buen discípulo y forma buenos discípulos, ¿sí? Eso es lo que nos empezamos a visionar este año. Esa es la voluntad de Dios. Queremos establecer la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a empezar a renunciar a esas cosas. Este es el primer paso. Si no damos este paso, muy difícilmente vamos a hacer algo en nuestras vidas. No sé si tienen algo. Este es el primer paso. Si de pronto, yo no sé qué lucha tenga usted en su vida, en su familia. Tengo un hijo, tengo un nieto, un sobrino que se haya apartado. Usted mismo de pronto esté dudando en seguir, en continuar. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros crezcamos en Él, que nosotros nos desarrollemos y nos formemos en Él, hasta llegar a la estatura de Cristo Jesús. Y Jesús puso una vara muy alta. Por eso que nuestra lucha debe ser constante. Miren, el pecado, uno entra solo, pero uno sale acompañado. Para salir del pecado usted tiene que salir acompañado, no solamente de un hombre, sino del Espíritu Santo, de Jesús. Es la única forma. Y de pronto si creemos que no, yo en realidad no tengo pecado, estoy bien con el Señor, entonces ayúdeme a orar por esos que vamos a alcanzar, que vamos a lograr. Porque Dios tiene grandes planes para nosotros, sino que a veces nuestros planes son muy pequeños y los limitamos. Entonces, levantemos nuestras manos ahí en comunión con el Señor y vamos a decirle: amado Padre, Señor, estoy aquí, Señor. Me rindo ante ti, Señor. Me rindo ante tu presencia. Muchas veces no entiendo, Señor, qué es lo que pasa en mi vida. No entiendo las situaciones que vienen a mí, Señor. Pero sé que tú, Señor, en ti, Señor, voy a poder lograr, Señor, que esas situaciones que el enemigo puso para mal sean para bien, Señor. Mira, Padre, rindo todo hábito, toda costumbre, toda rutina, todo vicio, todo pecado, toda atadura, la rindo a ti, Señor. Tú conoces, Señor. Tú lo sabes todo, mi Dios. Rindo a ti mi vida, Señor, mis circunstancias, Señor. Solamente tú puedes hacerlo, solo tú puedes liberarme. Ayúdame, Padre. Ayuda a mi familia, la pongo delante tuyo, Señor. Aquel hijo que no volvió, Señor. Si por una palabra, Señor, nuestra, Señor, él se fue, Señor, enfadado, Señor. Hazlo volver, mi Dios. Toca su corazón, Señor, y perdóname, Señor. Si por algún dicho, Señor, que he levantado, Señor, en algún momento mis palabras hirieron a alguien, Señor, perdóname, Señor, y restaura a esa persona, Señor. Queremos volver a ver a nuestros hermanos aquí en este lugar. Queremos volver
a ver, Señor, aquellas caras sonrientes, Señor, que buscaban de ti, Dios, y que ahora de pronto, Señor, no han estado, Señor. Obra, Espíritu de Dios, en nuestras vidas, en nuestros pecados, en nuestras enfermedades, Señor. Mira, la enfermedad, Señor, no tiene cabida en ti, Señor. La rendimos delante tuyo, Señor. Rendimos toda situación, toda cosa que quiera estorbar nuestras vidas. Límpianos, Señor. Queremos empezar este día, queremos empezar este año con el pie derecho, Señor, buscándote a ti, Señor, buscando tu palabra, mi Dios. Clamamos por eso, Señor, que seas tú limpiándonos, Señor, que seas tú limpiándonos, mi Dios, que seas tú, Señor. Que seas tú, Señor. Oh, rendimos a ti, Dios. Yo te agradeceré a cada instante de mi vida. Siempre te exaltaré a cada instante de mi vida. Que tu Santo Espíritu nos está redarguyendo, Señor. Que tu Santo Espíritu quiera habitar en nosotros, pero quiera habitar de una manera bien ordenada, Señor. Tú quieres un templo ordenado, Señor, sin ningún vicio, sin ninguna atadura, sin ningún hábito, sin ningún pecado, Señor. Sin nada, Señor, que pueda, Señor, entorpecer tu obra, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios, porque entendemos que de ti, Señor, son todas las cosas y que nuestra vida, nuestro sustento depende de ti. Te damos muchas gracias en tu nombre, mi amado Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermano. Un aplauso para el Señor. Si hay alguna persona nueva.